Soy Gretchen Lapidus Ladini y trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Y hoy les voy a dar unas instrucciones generales de cómo utilizar el software Medusa Equilibrium Calculations. Al lado derecho, ustedes pueden ver la página de la Universidad Sueca, donde ustedes pueden bajar gratuitamente e instalar este software. Desde que bajan y instalen el software, van a aparecer una serie de archivos del programa. Ahora, justamente para iniciar el software, se tiene que seleccionar el archivo que está rodeado en el cuadro rojo que dice Medusa. Ese es el ejecutable. Accionado el ejecutable, va a aparecer una pantalla donde dice File, Run, Preferences and Help. Lo que pueden ver es en Preferencias, General Options, y va a aparecer un cuadro, el cuadro a la derecha. Ahora, lo mejor sería seleccionar el nivel avanzado y luego presionar la medusa, la tecla medusa. Una vez fija las preferencias, entonces vamos a seleccionar la tecla de File. Se va a desplegar una que dice Data File y a la derecha vamos a escoger Nuevo, New. Si ya tenemos el archivo ya hecho, entonces ponemos Open. Seleccionado el nuevo, entonces de aquí podemos seleccionar pues los metales y los ligandos que nos interesan. En este caso, o sea, de que primero de default siempre sale el hidrógeno. Nosotros podemos presionar en la tabla periódica los metales que nos interesan. Aquí yo ya había seleccionado el níquel, el manganeso 2 y ahorita voy a seleccionar el cobalto y me da la opción de cobalto 2 o cobalto 3. Lo que me interesa a mí ahorita es el cobalto. Luego vamos a los ligandos. Aquí quiero unos ácidos carboxílicos, entonces presiono el carbón y me despliega cianuro, uh, tiocinato y otros. Y lo que voy a seleccionar son dos, oxalato y citrato. El oxalato, ustedes pueden ver aquí, si nosotros bajamos la palanca, podemos ver de que también está el citrato. Entonces, precisamente voy a seleccionar esto como mi sistema. Ahora vamos a dejar que Medusa o Hydra, que es esta parte de base de datos, me demuestra dónde están todos los complejos en su base de datos. Entonces aquí voy a seleccionar otra vez en File, voy a poner Search Complexes in Database. Entonces precisamente me va a desplegar todos los complejos solubles y los sólidos que existen para todos estos compuestos que he marcado. Bueno, ustedes pueden ver aquí unas
unos compuestos de cobalto, de que, bueno, ya están todos en database. Entonces, y bueno, abajo, o sea, hay de níquel, hay de manganeso y con hidróxido y con oxalato y con citrato. Entonces, voy a querer guardar esto y voy a poner save, así, save file y hacer un diagrama. Pongo el nombre que yo quiero y lo va a guardar en el sitio dentro de la computadora que he asignado para guardar todos los archivos .dat que son de Medusa. Pero vamos a seleccionar Run para hacer nuestro primer diagrama. Y aquí vamos a seleccionar Make a Diagram. Me va a mostrar un cuadro de que vemos a la izquierda. Entonces, donde nosotros tenemos la opción de escoger qué tipo de diagrama queremos y las concentraciones de todos nuestros cationes y los ligandos. Entonces, vamos a seleccionar aquí, yo puedo seleccionar concentración total de níquel, de manganeso, de cobalto, de oxalato y también me da la opción de variar el pH. Seleccioné lo que quiero es la fracción de cobalto y ese es el diagrama que yo quiero hacer ahorita. Entonces, yo seleccioné para concentraciones de los metales, 0.1 molar, 0.1 molar de níquel, manganeso y cobalto, el pH de 1 a 12 y abajo pongo las concentraciones de citrato y oxalato. Esto lo puedo usar como yo quisiera. Entonces, precisamente cuando pico el botón de diagrama, entonces me va a dar precisamente el- la figura que yo quiero, que está la fracción de cobalto contra el pH y con las concentraciones que yo metí en el sistema. Dice cobalto total 100 milimolar, manganeso y níquel igual, y puse para el oxalato 110 milimolar, 0.11 molar, y el citrato puse 0.5 molar o 500 milimolar. Ahora, justamente me va a dar la distribución de los diferentes compuestos. Y podemos ver de que precisamente tengo algunos complejos solubles, ¿sí?, de cobalto y finalmente pH 10 empezamos a tener los hidróxidos, que es un sólido. En el mismo archivo voy a hacer otro tipo de gráfica. Esto es log de solubilidades de todos los componentes en una sola gráfica. Esto a veces me ayuda a ser más selectivo, a saber cuáles están precipitando de los diferentes ligandos a estas concentraciones. Entonces, precisamente, como es log de solubilidades, entonces es menos sensible que lo que sería fracción, pero nos puede dar una idea de los tres metales y los dos ligandos al mismo tiempo. Entonces, pues precisamente cuando selecciono
hacer el diagrama, entonces me despliega el siguiente gráfica. Entonces podemos ver de que en los diferentes colores, o sea, de que manganeso es como cafecito, níquel rojo, cobalto azul y tenemos nuestros ligandos que son citrato y oxalato. Lo que podemos ver es de la diferencia de solubilidades, sobre todo de níquel y cobalto, porque parece ser de que el manganeso se mantiene soluble a estas condiciones en todo el rango de pHs que estamos viendo aquí. En el caso de cobalto, tenemos alrededor de pH 2, pues una bajada de solubilidad y tenemos pues la precipitación como hidróxidos, que ya sabemos, de níquel y cobalto a partir de pH 10. Ahora, se va a desplegar pues el cuadro con las concentraciones que hemos seleccionado y lo que yo puse en esto era que yo quería un diagrama de predominancia. Entonces nos va a dar los complejos mayoritarios bajo ciertas condiciones contra pH que lo voy a variar de 1 a 12. Ahora, la cuestión es que en el lugar de, puedo seleccionar lo que yo quisiera, pero en este caso lo que voy a seleccionar es el logaritmo de la concentración de sulfato, del ion sulfato. Y lo que yo quiero ver son las especies predominantes de plomo cuando voy variando el logaritmo de la concentración total de sulfato. Ahora, el diagrama que me despliegue es, bueno, yo puse un milimolar 10 a la menos 3 de plomo y precisamente lo voy barriendo de menos 6, o sea, 10 a la menos 6 hasta 1 molar, que es igual a 0, el logaritmo. Entonces, lo que me muestra esta gráfica es de que, pues, definitivamente por debajo de, de pH 6 puede ser que tenga plomo en forma acuosa, soluble, pero solamente si tengo muy poca cantidad de sulfato. En la medida que suba la concentración de sulfato, entonces voy formando el sulfato de plomo. Si me muevo a pHs más elevados, sí tenemos hidróxidos de plomo que no son solubles. Ahora, podemos ver otro diagrama, otro tipo de diagrama con la misma información. Y en este caso, escojo fracción. Y aquí voy a fijar la cantidad de sulfato, la misma que 1 milimolar o 10 a la menos 3 de sulfato que de plomo. Como ustedes pueden ver, solamente cuando tengo pues un pH muy baja, o sea, de que una parte del plomo es soluble, pero pues a pH 1 es el 40% de plomo y pues bajo hasta un poco menos de 20% o fracción punto 2 y a un pH pues arriba de 6 pues tenemos puros sólidos. Entonces, pues tenemos este problema que en un sistema donde haya sulfato
nosotros tenemos baja la solubilidad de plomo. Ahora vamos a cambiar un poco el sistema, o sea, de que los mismos 3 metales y los 2 ligandos, oxalato y citrato, pero ahora quiero posibilitar de el cambio de estado de oxidación, o sea, de que en el lugar de nada más tener cobalto 2, níquel 2 y manganeso 2, entonces voy a querer de que se abre a otros estados de oxidación. Entonces voy a hacer otro archivo, pero ahora voy a añadir lo que es el electrón. Entonces voy a seleccionar aquí y como ustedes pueden ver, o sea, de que ahora está ligeramente distinto el cuadro, o sea, de que ya tenemos más cosas a la derecha que dice utilizar predom 2. Esto se utiliza para cuando hay un cambio de estado de oxidación. Entonces, sí, siempre lo selecciono. Y dice para utilizar EH. Entonces, yo selecciono ahí. Entonces, aquí lo que voy a escoger de tipo de diagrama es área de predominancia, porque ahora con el cambio de EH, entonces va a haber, ya no podemos utilizar fracción. Si queremos saber cuál es el compuesto predominante. Puedo escoger cobalto, como en este caso, y voy a variar en el eje Y, voy a variar el pH de 1 a 12 y voy a variar también el EH. O sea, de que aquí nada más nos va a desplegar el compuesto complejo predominante. Cuando seleccione el botón de diagrama, entonces nos dan pues nuestra diagrama de tipo Purvé. Como pueden ver, aquí tenemos a bajas potenciales el níquel, que es el compuesto o el elemento de que yo quiero ver, y a bajas potenciales negativos tenemos níquel metálico, tenemos níquel más 2 y pues podemos ver cómo va variando los diferentes compuestos, ¿sí?, con respecto a pH y EH. Entonces, estos diagramas de predominancia son, o sea, de que el compuesto de que es mayoritariamente, de todos los compuestos, lo que está en mayoría. Entonces, si nosotros queremos ver cómo es la distribución, tenemos que o fijar el EH específico o fijar el pH. Gracias. En las siguientes 2 diapositivas vamos a ver cómo nosotros podemos modificar los valores de constantes de equilibrio o añadir un complejo o un sólido que no está dentro de la base de Hydra. Entonces nosotros seleccionamos otra vez File y vamos hasta donde dice Edit. Y de esta forma se va a desplegar lo que es el archivo .dat. Ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo está compuesto el archivo de datos de nuestro archivo de sulfato de plomo. Precisamente si nosotros ya tenemos esto, seleccionamos File y
seleccionamos Edit y aparece el cuadro que nosotros podemos ver en esta diapositiva. Ahora, precisamente podemos analizar cada uno de los números que vemos en este cuadro. Ahora, para el número de componentes tenemos hidrógeno, el ion hidrógeno como default, plomo más 2 y ion sulfato. Son 3. Y lo que está desplegado son 13 especies solubles. Y estos empiezan con el ácido sulfúrico, el bisulfato, el OH y los demás. Después de esto, Hydra, o nuestra base de datos, muestra 8 especies sólidos, empezando con hidróxido de plomo. Ahora, precisamente vamos a ver cómo analizamos esto. En el primer compuesto soluble, que está marcado en azul, tenemos la reacción de formación de plomo más agua, nos da el hidróxido de plomo soluble más 2 iones de hidrógeno. Ahora, la forma en que Medusa comunica esto es a través de el valor del logaritmo K de esta reacción y luego nos da la estequiometría de la reacción. Ahora, en el primer lugar tenemos el primer especie, que es el hidrógeno. Como hidrógeno es un producto, entonces lo indica como -2. Y luego tenemos el 1 de plomo y 0 de sulfato. Ahora, hay unas cuestiones importantes aquí. El agua, por estar en exceso, no se incluye dentro de pues, la estequiometría. Y recuerden de que cualquier producto tiene un coeficiente negativo. Ahora vamos al siguiente reacción que está intermarcado, que es el sulfato de plomo, pero acuoso. Entonces, tenemos el log de constante de equilibrio para esta reacción, 0 hidrógeno, 1 de plomo y 1 de sulfato. Y igualmente tenemos más abajo en las especies sólidos, tenemos el plomo en sulfato de plomo cristalino, de que su logaritmo de K en este caso es, bueno, como hemos dicho anteriormente, el inverso de KPS, y esto está señalado como 0 de hidrógeno, 1 de plomo y 1 de sulfato. Ahora, es importante confirmar los valores de las constantes, ciertamente con otras fuentes. Hydra, la base de datos de Hydra es bastante antigua, entonces pues ha habido cambios en los valores.